Ya pueden ver la pantalla compartida. Sí, Ley. Bueno, empezamos con los ejercicios del capítulo 10. Iniciaremos con esto el 10.3. Nos dicen que una placa metálica cuadrada de la figura 10.3 está pivotando, está girando sobre un eje que pasa por el punto O, que está exactamente en su centro y que es perpendicular a la placa. O sea que la placa estaría, si estuviéramos en un plano XY, la placa giraría en este sentido o en este otro. Entonces nos dicen que calculemos el torque neto alrededor de este objeto debido a que hay tres fuerzas externas que están actuando sobre él. Entonces nos dicen que la magnitud de, perdón, F1 es igual a 18 newton, la magnitud de F2 es igual a 26 y la magnitud de F3 es igual a 14 newton. Entonces nos confirman que todas las fuerzas, digamos, elementos están actuando en el mismo plano. Entonces, para poder conocer el torque, recordemos que el torque es igual a, porque el torque, perdón, es un vector que es igual al brazo palanca multiplicado por la fuerza. Y sabemos que del producto cruz, lo que se obtiene es un vector. Pero en este caso, que sabemos que están actuando en el mismo eje, entonces al final podemos trabajar con sus magnitudes. Entonces la magnitud del producto punto para el torque igual a la magnitud del brazo palanca por la magnitud de la fuerza aplicada por el seno del ángulo existente entre el brazo palanca y la fuerza aplicada. Y el signo, porque siempre es un vector, entonces va a depender del sentido en el cual lo haga girar. Entonces, si solo existiese la fuerza F1, ¿en qué sentido giraría el sistema? Si solo estuviera F1, entonces ¿en qué sentido giraría? En sentido horario, ¿verdad? De acuerdo. Lo que hace esta fuerza es que intenta que el sistema se mueva en esta dirección. Entonces, si intenta que el sistema se mueva en esa dirección, entonces el torque provocado por dicha fuerza actuaría en esa dirección, ¿verdad? Si aplicamos una fuerza hacia la izquierda,
Entonces esa fuerza va a ser o intentar de que el objeto se mueva hacia la izquierda. De igual esta forma, si al aplicar esa fuerza a una distancia del punto donde se está aplicando la fuerza, eso produce un torque, ¿verdad? Es decir, recordemos que el brazo palanca es la distancia que existe entre el origen o el lugar del eje de pivote hacia donde se está aplicando la fuerza. Porque en este caso este sería R1. Este que tenemos hacia acá sería R2. Y esto que tenemos acá sería R3. Si solo estuviese la fuerza F2, ¿en qué sentido giraría el sistema? Antihorario. O sea que el torque que produce esta fuerza haría que gire de esta forma. Y si solo estaría la fuerza 3, está un poquito más obvio, haría que el sistema gire en esta dirección. Teniendo un torque 3 en esa dirección. Entonces lo que nos están pidiendo es que determinemos cuánto es el torque neto, ¿verdad? Entonces el torque neto sabemos que tiene que ser igual a la sumatoria de torques, es decir, torque 1 más el torque 2 más el torque 3. Y sabemos que cada uno de esos torques tiene que obedecer la relación que tenemos arriba para calcular su magnitud, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos las direcciones en las cuales va a estar girando, entonces, por lo tanto, el torque 2, que gira en sentido contrario, va a tener un signo positivo. Pero los torques 3 y el torque 1, perdón, el torque 3 es positivo. El torque 1 va a tener un signo negativo, pero el torque 3 tiene que tener un signo positivo. De esa forma, ¿no? Entonces podemos hacer el cálculo de cada uno de esos. Ahora, ¿qué elemento nos falta conocer? Falta saber cuánto vale R. Si nos fijamos, como es un cuadrado, la distancia que existe del centro de hacia cada uno de los extremos o cada esquina es exactamente la misma, ¿verdad? Es decir, la magnitud de R1 será igual a la magnitud de R2 y esta será igual a la magnitud de R3. Y esto simplemente lo podemos llamar la magnitud de R. Y en este caso la magnitud de R, que sería igual. Bueno, tenemos un rectángulo, pero un cuadrado, cuyos lados externos es L. Entonces su diagonal va a ser igual
La raíz cuadrada de 2 multiplicado por L. Y si solo nos interesa la mitad de esto, entonces sería la raíz de 2 entre 2 multiplicado por L. Y ese sería el valor para la magnitud de R. Y L ya es un dato que nos proporciona en el mismo ejercicio. Entonces ya tenemos todos los elementos que requerimos para calcular cada uno de los torques. Entonces podemos proceder a hacer el cálculo ahora. Bueno, nos falta también saber los valores del ángulo entre cada fuerza. En este caso, el ángulo que existe entre F1 y R1 es 45, el ángulo entre R2 y F2 es 45. No, perdón, el ángulo que se forma... Sí, el ángulo que se forma entre F3 y... Entre R3 y F3 es 90. Entonces, el torque 1 es igual a la magnitud de R1 por la magnitud de la fuerza 1 por seno de 45. Sustituyendo, R1 es raíz de 2 sobre 2 veces L, que es 0.18 metros. La fuerza F1 es de 18 newton. Y seno de 45 sabemos que es igual a raíz de 2 sobre 2. Esto sería igual a 1/2 por 0.18 metros por 18 newton. ¿Qué valor les queda? ¿Qué les quedó? ¿No les queda 1.62? Ahora aquí hay algo que se me olvidó incluir. Nosotros ya habíamos encontrado que F1, ¿qué signo iba a tener? Negativo, ¿verdad? No hace falta incluirlo esto al momento de hacer el cálculo. ¿Se entiende por qué es negativo? Sí. Entonces ahora vamos con el torque 2. Torque 2 es igual
R2 magnitud de F2. Y el ángulo que se forma entre estos dos igual es de 45. En este caso, el torque 2 ya habíamos encontrado que era positivo. Entonces sustituimos. R2 es la misma cantidad, raíz de 2 sobre 2 veces 0.18 metros multiplicado por la magnitud de F2, que es 26 newton. Nuevamente el seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces nos resulta un medio multiplicado por 0.18 multiplicado por 26 newton. ¿Qué valor les queda? 2.34. Recuerden que la unidad del torque es newton metro. Nosotros sabemos que si multiplicamos un newton por un metro tenemos joules. Pero el joule es unidad de energía. Entonces, para diferenciar de que estamos hablando de un torque, entonces solo se deja dado. Vamos con el tercer torque. Este es igual a la magnitud de R3 por la magnitud de F3 por el seno, en este caso es de 90. Entonces, sustituyendo R3 siempre es lo mismo. Raíz de 2 sobre 2 veces L, que es 0.18 metros. La magnitud de F3 es 14 newton. Y en este caso el seno de 90 es igual a 1. ¿Cuánto les queda? $1.78. Ya sabíamos que era positivo, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacemos es simplemente sustituir los valores encontrados. Torque 1 era negativo 1.62. Torque 2 era 2.34. Torque 3 es 1.78. El resultado les quedó. Punto 5. Entonces esa sería la respuesta en este caso. ¿Alguna duda o consulta? El procedimiento hecho. Entonces hagamos otro ejercicio. Este ya lo tenía resuelto aparte, se lo voy a mandar. O antes de hacer eso, mejor hagamos Dice que un disco uniforme con una masa de
40 kilogramos y un radio de 0.2 metros. Nos dicen que es disco uniforme, entonces podemos saber su momento de inercia. Pivota en su centro alrededor de un eje horizontal. Importante esto, pivota en su centro. Sin fricción, que está en reposo. El disco está inicialmente en reposo y luego se aplica una fuerza constante de 30 newton, tangente al borde del disco. Si está aplicando una fuerza constante, ¿esto qué producirá? Un torque, ¿verdad? Recordemos que una fuerza aplicada a una distancia del pivote del objeto induce sobre este un torque, y el torque a su vez va a hacer de que el objeto empiece a cambiar sus condiciones de movimiento rotacional. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la magnitud de la velocidad tangencial de un punto en el borde del disco después de que el disco ha girado 0.2 revoluciones? 0.2 revoluciones sería delta Z, ¿verdad? ¿Y cuál es la magnitud A de un punto en el borde? Y siempre en el mismo valor de delta teta. Entonces, si es un disco uniforme, ¿cuál sería su momento de inercia? Tenemos estas tres opciones. ¿Cuál tomamos? El F. El cilindro sólido. Recordemos que para calcular el momento de inercia de estos elementos, no importa qué tan largo es el cilindro. Puede tener una altura o longitud de 10 metros o de 0.1 metros, la fórmula siempre va a ser la misma. Lo que más importa es su dimensión horizontal o de área. Entonces el momento de inercia en este caso es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, I igual a 1/2 multiplicado por la masa por R al cuadrado, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos, lo que tenemos aquí es, lo que nos consultan en los incisos son parámetros básicamente de cinemática. No podemos, a través de un movimiento rotacional, hacer cálculos de la velocidad de la aceleración tangencial, pero sabemos que estos están relacionados por medio de estos términos, ¿verdad? P es igual a R por la velocidad angular y A es igual a R por la aceleración angular, ¿verdad? Entonces, si podemos calcular la velocidad angular y la aceleración angular, entonces tendremos esos valores. Pero entonces, para poder calcular estos valores, entonces ocupamos resolver el sistema en condiciones o con parámetros de movimiento rotacional para después hacer la conversión. Entonces, nosotros sabemos que el torque, aparte de las fórmulas que vimos en el ejercicio anterior, también es igual al momento de inercia por la aceleración, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos conocer el valor del momento de inercia a través de la fórmula ya expresada, y podemos calcular el torque generado a través de la ecuación que utilizamos en el ejercicio anterior, entonces despejando podemos obtener la aceleración angular. Y como nos dicen que el sistema parte del reposo, entonces directamente el dato que nos están dando ahí es
que la velocidad angular es igual a ¿cuánto? A cero. A 0. Y otro dato que nos proporcionan es que delta teta es igual a 0.2 revoluciones, ¿verdad? Pero eso lo ocupamos que esté expresado en ¿qué? En radianes, ¿verdad? Entonces, 0.2 revoluciones, ¿cuánto equivale en radianes? A 2 pi radianes. 2 pi radianes, entonces hacemos la conversión. La revolución es igual a 2 pi radianes. El resultado que obtenemos es igual a 1 punto ¿qué? 257. 1.26. Así, ¿verdad? Recuerden que trabajamos con 4 cifras significativas. Y el otro dato que nos falta es que F, la fuerza aplicada constante, es igual a 30 newton. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dicen que es un disco uniforme, ¿verdad? Entonces, si tenemos un disco uniforme, entonces sobre este, en algún punto en específico, aplicando esta fuerza. Nos dicen que la fuerza se produce en el exterior, en tangente al borde del disco, ¿verdad? Entonces podemos tomar cualquier dirección, por conveniencia o por facilidad lo ponemos de esta forma. Entonces está aplicando esta fuerza en ese sentido, ¿verdad? Si la fuerza se está aplicando ahí, ¿qué estamos generando? Un torque, ¿verdad? Recordemos que este es el pivote, su centro. Y esto sería que su brazo palanca, ¿verdad? Entonces por la propia geometría, entonces sabemos de que R, o que la magnitud de R, perdón, debe ser igual al mismo radio del cilindro, ¿verdad? Y esto es igual a 0.2 metros. Otro dato que me ha faltado es que la masa del disco es igual a, dice, 40 kilogramos, ¿verdad? Entonces, datos de cinemática, solo tenemos la velocidad inicial y delta teta, pero podemos conocer la aceleración a través de esta expresión que tenemos acá, que el torque, o la magnitud del torque es igual a momento de inercia entre alfa barra. Entonces, para poder determinar la aceleración, despejamos de esa fórmula. Entonces, alfa era igual a la magnitud del torque entre el momento de inercia. Y sustituimos, entonces el torque es igual a la magnitud de R multiplicado por la magnitud de la fuerza aplicada por el seno que se produce entre R y F, ¿verdad? Y el momento de inercia está dado por una fórmula, un medio de la masa por R al cuadrado, ¿verdad? Ese un medio, el 2, puede pasar arriba a multiplicar, ¿verdad?
sería 2 por el valor de R, que es 0.2 metros, por el valor de la fuerza aplicada, que es igual a 30 newton, ¿verdad? ¿Qué ángulo se forma entre el brazo palanca y la fuerza aplicada? 90. 90 grados, ¿verdad? Entonces esto es 90 grados. Entonces esto va a tender a 1, ¿verdad? Y entonces solo nos quedan los datos que teníamos en el denominador. La masa es 40 kilogramos. El valor de R es igual a 0.18 metros. Y esto va elevado al cuadrado. ¿Qué valor les queda de aceleración? ¿Cuánto les dio? Me da 9.259. No sé por qué, pero a mí me da 7.5. Verificaron de ser elevado al A lado 2. mí me da 9.259. ¿Qué unidades de aceleración? ¿Cuál es la unidad de aceleración? Radianes sobre segundo cuadrado. Entonces nuevamente, como todo lo tenemos en unidades estándar, entonces no tenemos que estar luchando qué unidad es la que nos queda. Lick, una pregunta. ¿Por qué el R lo eligió como 0.18 metros? Ah, no, arriba me equivoqué, fue verdad. ¿Cuánto es el ¿En valor de R? serio? Es Perdón, 0.2. perdón. Por eso me daba Todavía 7.5 entonces. estoy dormido todavía. 0.2, va. Perdón, yo lo copié mal. Creo que me quedé con el dato del ejercicio anterior, que era 0.18. Sí, 7.5 queda. Sí, va. Entonces, si ya tenemos el valor de la aceleración, ya solo podemos calcular el valor del inciso B, ¿verdad? Sabemos que el inciso B lo que nos están pidiendo es el valor de la aceleración tangencial en el extremo. Entonces nosotros tenemos esta ecuación que la aceleración tangencial es igual a R por perdón, R por alfa. Entonces R en este punto es igual a 0.2 metros. El valor de alfa es igual a 7.5 radianes sobre segundo. O sea que la aceleración, en este caso tendría que ser igual a 1.5, ¿verdad? Sí. Les hago la misma observación que les hice ayer. Los parámetros rotacionales, tanto velocidad y aceleración, son los mismos en cualquier parte del disco. Pero los parámetros tangenciales sí dependen
específicamente de R, ¿verdad? Como se puede ver en la ecuación. Entonces, entre más hacia el cerco hacia el centro estén, hacia el pivote, ese valor es 0, ¿verdad? Pero a medida que se van alejando de entonces el valor se va incrementando. Por ejemplo, la aceleración angular va a ser la misma, ya sea que estemos girando a la mitad del círculo, que estemos girando en la parte exterior del círculo. Pero la aceleración tangencial, o A, en el extremo ya miramos que es igual a 1.5, ¿verdad? Pero si nosotros hiciéramos el cálculo a la aceleración a la mitad, entonces la aceleración tendría que ser la mitad de esto, ¿verdad? O sea, 0.75 metros sobre segundo cuadrado. Y si nos vamos acercando cada vez más hacia el pivote, entonces vamos a irnos acercando a 0. Recuerden, parámetros rotacionales siempre son constantes en cualquier parte. Los translacionales dependen de R. Entonces, ahora nos piden la velocidad tangencial. Ya sabemos que para eso ocupamos la velocidad angular. Y para poder calcular la velocidad angular, entonces ocupamos ecuaciones de cinemática. Tenemos velocidad inicial, tenemos el cambio del ángulo, delta teta, y tenemos la aceleración angular, ¿verdad? Entonces, ¿con qué ecuación podemos resolver esto de las de cinemática? Tendría que ser con la que es independiente del tiempo, ¿verdad? Porque tampoco tenemos el tiempo. Y el tiempo está presente en las otras tres ecuaciones de cinemática. Entonces, velocidad al cuadrado debe ser igual a la velocidad angular inicial más 2 veces alfa por delta teta. En este caso sabemos que la velocidad angular es igual a ¿cuánto? A 0. O sea que este término es 0. Entonces, sería 2 veces alfa. Y alfa era igual a 7.5, ¿verdad? Y el valor de delta teta era igual a 1.257. Como el término está elevado al cuadrado, entonces tiene que ir esto en raíz, ¿verdad? Y tenemos la opción que sea más o menos negativo. Por las condiciones como planteamos el sistema, entonces el giro sería contra las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, en este caso, la velocidad angular tendría que ser positiva. Y la aceleración angular también sería positiva, ¿verdad? ¿Qué valor les queda para la velocidad angular? 4.3422. 4.34. Sí, 22. Radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos la velocidad, ahora encontramos lo que nos solicitan en el inciso A. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad tangencial tiene que ser igual a R
multiplicado por la velocidad rotacional. Sustituyendo, R es igual a 0.2 metros y la velocidad angular la acabamos de encontrar, que es 4.342 radianes sobre segundo. Les queda este valor. Silic. Esta es la respuesta para el inciso A y esta es la respuesta para el inciso B. ¿Alguna duda referente al ejercicio? Si no hay, entonces avancemos al siguiente ejercicio. Nos dicen que una pieza maquinaria tiene la forma de una esfera sólida y que tiene una masa de 225 gramos y un diámetro de 3 centímetros. Entonces, su masa en este caso sería igual a 0.225 kilogramos y su diámetro igual a 0.03 metros. Si nos dicen que es una esfera sólida, entonces, ¿cuál sería su momento de inercia? La H. 2/3 de la masa por R. Entonces lo que ocupamos es el valor de R. Entonces esto sería igual a 0.015 metros, ¿verdad? Entonces nos dicen que esta gira alrededor de un eje sin fricción que pasa por su centro. Pero en un punto de su ecuador rosa. ¿Sí? 2/5. 2/3 es la de la esfera hueca, pared delgada. Así, ¿verdad? Entonces, tiene razón. Dicen que era sin fricción y que en un punto de su ecuador rosa contra un metal, lo que produce una fuerza de fricción de 0.02 Newton. Entonces nos piden que calculemos la aceleración angular que tiene en este punto. Y que cuánto tiempo requerirá para disminuir su velocidad rotacional en 22.2 radianes por segundo. Entonces, si tenemos esta fuerza de fricción aplicándose en el extremo, entonces tenemos un torque, ¿verdad? Generado por este. Y adicional a esto, volvemos a utilizar la misma ecuación que teníamos anteriormente. El torque sabemos que es igual al momento de inercia por alfa. En este caso, alfa sería el valor que ocupamos
a ver para el inciso A, ¿verdad? No nos están diciendo a qué velocidad está girando la esfera, ¿verdad? Pero vamos a ver que no ocupamos saber a qué velocidad está girando para resolver este ejercicio. Entonces, nuevamente, alfa será igual al torque entre el momento de inercia. Si tenemos el objeto que está girando, entonces es que en un extremo de este se está produciendo esta fuerza de fricción al rozar con un metal, ¿verdad? Entonces, bajo estas condiciones, ¿cuánto sería el brazo palanca? Sería el mismo valor de R, ¿verdad? Es decir, que la magnitud de R es igual al radio de la esfera. Entonces, ¿qué efecto está teniendo este roce sobre la esfera? Le está quitando movimiento rotacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estaría produciendo un torque que sería contrario a su movimiento. Y la esfera está girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, la velocidad angular que esta tendría sería positiva. Pero si hay un elemento que está produciendo esta fricción, entonces es como que la dirección que tiene la fuerza de fricción es más o menos en esta dirección, ¿verdad? Por lo tanto, el brazo palanca con la fuerza que se está aplicando tiene un ángulo de 90, pero esto está generando un torque que es en dirección contraria al movimiento que se tiene, ¿verdad? Es decir, la fricción que tiene la esfera al estar girando con el metal no está provocando de que la esfera se mueva más rápido, sino que lo que está produciendo es que la esfera vaya perdiendo movimiento. Entonces, si recordamos, el torque es equivalente a la fuerza, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos una fuerza en la misma dirección del movimiento, entonces lo que tenemos es que este objeto se empieza a mover más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos produciendo una aceleración en el mismo sentido del movimiento, entonces aumentamos su velocidad. Pero si nosotros aplicamos una fuerza en dirección contraria al movimiento que tenía este objeto, entonces esa fuerza en dirección contraria lo que produce es una desaceleración, ¿verdad? O una aceleración negativa, que lo que hace es que provoca que el objeto se empiece a mover más lento, ¿verdad? Por lo que nos solicitan en el inciso B, nosotros sabemos de que es algo similar a lo que ocurre acá. Si nosotros provocamos un torque en el mismo sentido que el giro que está teniendo un objeto, entonces ese torque producirá una aceleración angular positiva, que hará de que éste empiece a girar más rápido. Pero el caso que tenemos acá no es ese, sino que el torque que se está induciendo le quita movimiento
de rotación a la esfera. Entonces, eso solo puede ocurrir si el torque es negativo, ¿verdad? ¿Se entiende esta lógica? Entonces, teniendo esto en cuenta, sustituimos ahora, ¿verdad? Y a menos brazo palanca multiplicado por la magnitud de la fuerza de fricción. Y en este caso ya dijimos que era seno de 90. Y en la parte dividiendo tendríamos 2/5 de la masa de la esfera por R al cuadrado. Ese 2/5 equivale a que tengamos el denominador del denominador en el numerador, ¿verdad? ¿Recuerdan? Es como cuando tenían algo similar de esta forma. Entonces, para ordenar eso, le agregaban un 1 en el denominador, entonces los extremos multiplicaban e iban arriba. Y quedaba de esa forma, ¿verdad? Igual ocurre ahí, ¿verdad? Entonces el 5 puede ir arriba multiplicando. Entonces quedaría negativo 5 por el valor de R, que es 0.015 metros, multiplicado por la magnitud de la fuerza de fricción, que es igual a 0.02 newton. Sabemos que seno de 90 es igual a 1, ¿verdad? Y el denominador tendríamos 2 multiplicado por la masa de la esfera, que es 40 kilogramos, multiplicado por el valor de R, que es igual a 0.015 metros. Esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor les queda de alfa, para alfa? Están siendo 225 kilogramos la masa de la esfera. Sí, ¿verdad? Volví a quedar con el dato anterior. A mí me dio 14.81. $125 era, ¿verdad? Sí. Así, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que nos piden en el inciso A.
Entonces, para el inciso B, lo que nos están pidiendo es que calculemos el tiempo. Para esto ocuparíamos una ecuación de cinemática. Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más alfa por el tiempo, ¿verdad? Pero esta ecuación nosotros la podemos reescribir de esta forma. Delta de la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos dicen que cuánto tiempo se necesita para que la velocidad disminuya 22.5 rayanes sobre segundo. O sea que ese dato que nos dan ahí de 22.5 rayanes sobre segundo es el cambio de velocidad. Es decir, el cambio de velocidad en ese tiempo igual a menos 22.5 radianes sobre segundo. Entonces, si ya tenemos la velocidad angular y ya tenemos la aceleración, el parámetro que andamos buscando es el tiempo. Entonces, solo despejamos para este, ¿verdad? Entonces, el tiempo debería ser igual al cambio de velocidad angular dividido entre la aceleración. Sustituyendo el cambio de velocidad angular es igual a 22.5 radianes sobre segundo. Y la aceleración que encontramos sería igual a menos 14.81 radianes sobre segundo cuadrado. Pues porque la gente no tiene transporte, o sea, lo que moviliza es... ¿Qué valor les queda? ¿Les queda ese valor? Sí. Ese sería el resultado. ¿Alguna duda o consulta referente al ejercicio? A mí creo que no me quedó claro por qué eran los quintos ahí en el monstruo de la Cleaner. Es que yo lo copié mal, yo copié el de la esfera hueca. El mismo ejercicio nos dicen que es una esfera sólida. Sí, yo me imaginé que era por esa lista. Dale, gracias. Cheque. Pasemos a otro. Interesante, dice que se enrolla una cuerda varias veces en el borde de un aro pequeño. Si tenemos un aro, ¿cuál sería el momento de inercia que tendríamos que utilizar? M por R cuadrado.
¿verdad? Del Sería cilindro la que está abajo de. hueco. Entonces, desde ahorita copiémoslo. El momento de inercia. Entonces nos dicen de un aro que tiene un radio de 8 centímetros y una masa de 0.18 kilogramos. El extremo de la cuerda se sostiene fijo y el aro se suelta a partir del reposo. Importante esto. Entonces, después de que ha descendido 75 centímetros, entonces nos piden que calculemos la rapidez angular al girar y la rapidez de su centro. Entonces esto es algo similar, por ejemplo, no sé si alguna vez han jugado con un yo-yo. Básicamente lo que se tiene ahí es cómo funciona el yo-yo. Entonces, a medida que se va desenrollando, el objeto está girando y también el objeto va descendiendo. O sea que tiene tanto velocidad rotacional como velocidad tangencial. O sea que también va a tener energía cinética y energía cinética rotacional. Si su altura cambia, entonces también va a tener un cambio en su energía cinética, en su energía potencial gravitacional. Entonces, los datos que nos proporcionan, el valor de R es igual a 0.08 metros. El valor de la masa es igual a 0.18 kilogramos. Si nos dice que parte del reposo, entonces tanto su velocidad angular es 0, como su velocidad tangencial inicial es 0. Y sabemos que nos dice que se ha descendido, entonces delta Y es igual a menos 0.75 metros. Entonces tenemos dos condiciones. Una es cuando el disco o el aro está completamente enrollado, y el otro es cuando este ha descendido. Entonces, si ponemos el eje de referencias acá arriba, entonces Y inicial tendría que ser 0 ahora. Y Y final, y delta Y es menos 0.75, entonces tiene que ser menos 0.75 metros. Y en este caso, el hilo ya se ha desenredado. O sea que en este caso, tenemos el hilo enredado alrededor del aro. Entonces, en el punto B, o en el punto final, las velocidades ya no van a ser distintas de 0, ¿verdad? Pero tenemos dos incógnitas, no sabemos cuánto es la velocidad angular ni la velocidad tangencial, pero recordemos que existe una relación entre
estas. Entonces la velocidad final tiene que ser igual a R multiplicado por la velocidad angular final, ¿verdad? Entonces podemos expresarlas en estos términos. Este ejercicio lo podemos resolver por energía. Y como no tenemos la presencia de ningún fuerza externa, entonces es con energía, la energía se conserva. No agregamos ni quitamos energía al sistema. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que la energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. ¿Qué tipos de energía están participando? Entonces tenemos potencial en A, más cinética en A, más cinética de rotación en A. Y esto debe ser igual a potencial en B, más cinética en B, más energía rotacional en B. ¿Cuánto es el valor de Y inicial? 0. Entonces la energía potencial, perdón, voy a escribir mal los índices. Estamos hablando de venida, así lo puse en términos de final y inicial, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es la energía potencial inicial? 0, ¿verdad? Porque Y inicial es 0. ¿Cuánto es la energía cinética inicial? 0. 0, ¿verdad? Porque la velocidad inicial también es 0. Y también la energía cinética de rotación inicial tendría que ser 0, ¿verdad? Porque el objeto no está rotando. Entonces, me quedaría que esto es igual a 0. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es pasamos la energía potencial al otro lado del igual. Sería el negativo de la energía potencial final tiene que ser igual a la suma de las energías cinéticas finales. Sustituyendo, sabemos que la energía potencial es la masa por la gravedad por el valor de Y final. Y esto es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Esta es una incógnita. No sabemos cuánto vale. Más la energía rotacional final, que es un medio del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos dos incógnitas y una sola ecuación, pero nosotros tenemos esta relación, ¿verdad? Que la velocidad final es igual a el radio multiplicado por la velocidad angular final. Entonces podemos sustituirla en esta ecuación. Siendo mano de esto, entonces reescribimos todo. El momento de inercia es igual a m por r, ¿verdad? Entonces, sustituimos el momento de inercia, es m por r
al cuadrado. Y si despejamos para la velocidad angular final, entonces esto sería igual a la velocidad final tangencial dividido entre R, ¿verdad? Sí. Entonces nos fijamos acá que qué ocurre. El R que está dividiendo, como ese, al sustituir la velocidad angular final, todo está elevado al cuadrado, entonces se cancelaría con este R que tenemos acá, ¿verdad? Entonces nos quedaría una expresión que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es similar a la otra expresión que ya tenemos por acá, ¿verdad? Entonces nos quedaría algo así. Menos la masa por la gravedad por el final. Debe ser igual a la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿verdad? Porque 1/2 más 1/2 es 1, ¿verdad? Entonces la masa está presente en ambos términos. Podemos prescindir de ella. Y va a resultar que la velocidad final cuadrado que tiene el sistema es igual al negativo de la gravedad por el valor de Y final. De esta forma, ¿verdad? Entonces, teniendo esa ecuación, pues ahora lo que hacemos es que sustituimos, ¿verdad? Entonces, la velocidad final es igual más o menos la raíz cuadrada de menos la gravedad multiplicado por el valor de Y final, ¿verdad? Y Y final era igual a menos 0.75. ¿Qué valor les queda? 2.711. ¿Positivo o negativo? El aro, ¿qué está haciendo? Descendiendo, ¿verdad? Pues si el aro va Es descendiendo, negativo también el momento rotacional. su velocidad tendría que ser 0, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta, creo que del inciso B, ¿verdad? Sí, porque en el inciso A nos preguntaban la velocidad de giro. Entonces, para que esto vaya descendiendo, va girando en el sentido positivo de las manecillas del reloj, ¿verdad? O sea que su velocidad también es negativa. Entonces, la velocidad angular final sería igual menos su magnitud, sería igual a la velocidad final entre R. Esto valía R 0.08.
¿Cuánto les queda? Me queda 33.88. 69 ya redondeando ahora. Entonces, esto es sobre la magnitud de la velocidad. Entonces, el signo ya lo habíamos deducido, ahora por el sentido en el cual está girando. Entonces, la velocidad final. Sería igual a menos 33.89. Radianes sobre segundo. ¿Alguna duda? Consulta. No, Lick, por el momento no. Entonces, para terminar, hagamos este ejercicio. Yo ya lo tengo resuelto. No sé si quieren que lo vean, veamos ya el ejercicio resuelto, o si quieren que lo vayamos resolviendo paso por paso. No me he fijado que hay unos que tengo resueltos, no los he subido todavía al campus. Pero que al menos, o sea, es necesario que solo se resuelva uno de estos, ya sea ese que teníamos aquí o lo incluye. Entonces esto mejor lo resolvamos mañana porque tengo uno de la máquina de AdWords también ya resuelto, que no sé si recuerdan que cuando trabajábamos con la máquina de AdWords asumíamos que las tensiones a ambos lados son iguales, ¿no? Entonces, si son iguales, eso haría de que el cable se esté deslizando por la polea, no que esté girando. Entonces, para que la polea se esté girando, es necesario que exista un torque sobre ella, ¿verdad? Entonces, ese torque existe por la diferencia de las tensiones. Entonces, para resolver ahora este tipo de ejercicios, a diferencia de como se hacía en el capítulo 4 o 5, entonces ahora hay que hacer un análisis de movimientos rotacionales combinado con los movimientos relacionales de las masas, pero ese movimiento rotacional es exclusivo sobre la polea. Pero eso es un proceso algo largo. Entonces vamos y para concluir. Este el 28. Dice aquí un ciclista va cuesta abajo a 11 metros por segundo cuando una de las ruedas de esta masa se separa de su bicicleta y que él está a 75 metros arriba, o sea que ese es un valor o un dato de Y del pie de la colina. Entonces nos piden que simulemos que la rueda, un cilindro de pared delgada, el cilindro de pared delgada vendría siendo el mismo momento que utilizamos en el caso anterior. Es decir, de que su momento de inercia igual a m por r al cuadrado.
y nos proporcionan su diámetro, ¿verdad? Que es de 85 centímetros. Entonces nos pregunta que qué tan rápido se mueve la rueda cuando alcanza el pie de la colina si rodó sin resbalarse en la bajada. Este detalle que nos digan que va sin resbalarse es que cuando se resbala el objeto no va rotando. Entonces, como no va rotando, entonces no tiene velocidad rotacional, o sea, no hay presencia de energía cinética. Pero si nos están diciendo que este va resbalándose, pero que no se resbala, entonces es que el objeto va girando o rotando sobre un eje. Entonces es que hay presencia de energía cinética. Entonces nos piden que después calculemos la energía cinética total. Entonces, otros datos que nos daban, la velocidad inicial que tenía la rueda tendría que ser igual a la misma velocidad que tenía el ciclista, ¿verdad? Es decir, 11 metros sobre segundo. La masa de la rueda es igual a 2.5 kilogramos. El radio tendría que ser igual a la mitad de 85, ¿verdad? Y eso tendríamos que pasarlo a metros. X es igual a 0.925 metros. De esta forma, ¿verdad? Y nos están diciendo también que Y inicial es igual a 75 metros, ¿verdad? Esto si ponemos el eje de referencias en la base de la colina, ¿verdad? Eso sería algo más o menos de esta forma. Este es el inicio. Y esto que tendríamos acá sería el punto final. Entonces colocamos nuestro eje de referencias acá. Por lo tanto, Y final tendría que ser 0, ¿no? Y Y inicial igual a 75 metros. Entonces nuevamente hacemos el mismo cálculo, ¿verdad? Por conservación de energía no tenemos una fuerza externa que esté participando. Entonces por lo tanto la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Potencial inicial más cinética inicial más cinética de rotación inicial. Deben ser igual a potencial final más cinética final más cinética de rotación final. El valor de Y final es 0, entonces la energía potencial final también debe ser igual a 0, ¿vale? Y ahí ninguno de los otros se hace igual a 0, ¿vale? Entonces sustituimos. Recordemos que podemos hacer mano de esta relación
que la velocidad es igual a R por la velocidad angular. Entonces ahora sustituimos por las ecuaciones de cada una de estas. Sabemos que sería la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por Y inicial, más un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más como solo tenemos velocidad inicial, podemos calcular la velocidad inicial de rotación o la dejamos expresada en términos de La energía cinética de rotación es igual a un medio del momento de inercia, ¿verdad? Y el momento de inercia en este caso ya sabemos que es igual a m por r al cuadrado. Pero también sabemos que la velocidad angular sería igual a la velocidad inicial entre r, ¿verdad? Quedaría de esta forma, ¿verdad? Esto tiene que ser igual. Y aquí, fijémonos, ¿qué es lo que nos están preguntando en el inciso A? La velocidad tangencial o la velocidad rotacional de la rueda. Como digo, disculpe. ¿Qué en el inciso A, qué es lo que nos solicitan? ¿La velocidad tangencial o la velocidad rotacional? Dice el inciso A, ¿qué tan rápido se mueve la Rotacional. rueda cuando alcanza el pie de la columna sin rodo, sin resbalarse en la bajada? Rotacional. Si fuera rotacional, nos dirían que qué tan rápido gira. Porque un objeto puede estar girando sobre un eje fijo y no se puede mover. Mientras que cuando un objeto se está moviendo, es porque tiene velocidad tangencial, o V. Y nos hubiesen preguntado qué tan rápido gira, y sí nos están preguntando la velocidad rotacional. Pero nos preguntan qué tan rápido se mueve. Entonces, como decía, si el eje fijo, el objeto puede estar rotando, pero no se mueve. Pero si el objeto puede moverse y no estar girando, entonces lo que nos están pidiendo aquí es la velocidad tangencial. Entonces, con el mismo truco del ejercicio anterior, podemos definir dejar las ecuaciones planteadas en términos de la velocidad tangencial. Es decir, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más un medio del momento de inercia, que es m por r al cuadrado, por la velocidad angular final, pero sabemos que esa la podemos expresar en términos de la velocidad final. Esto va al cuadrado, y acá tenemos r al cuadrado, ¿verdad?
Entonces, si nos fijamos, cada uno de los términos presentes tiene el valor de m, ¿verdad? En este caso cometí un error, todas las m son iguales. Voy a corregirlo para que no haya confusión. Entonces, como todos los términos tienen m, pues podemos eliminarla, ¿verdad? En las energías cinéticas, tanto la inicial y la final, se está multiplicando por R y se está dividiendo entre R, ¿verdad? Entonces también podemos eliminar estos términos, ¿verdad? Entonces, de este lado quedaría la gravedad, por y inicial. Queda un medio de la velocidad inicial más un medio de la velocidad inicial, ¿verdad? O sea que esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y del lado derecho del igual, igual queda un medio de la velocidad final al cuadrado más un medio de la velocidad final al cuadrado, por lo tanto es velocidad final al cuadrado. Entonces, teniendo el término, despejamos para la velocidad final, ¿verdad? En este caso, la velocidad final debería ser igual a más o menos la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más la gravedad por y inicial. Si recuerdan, cuando hacíamos ejercicios de energía, más o menos siempre llegamos a una ecuación similar. La única diferencia es que antes siempre aquí quedaba un 2. En esta ocasión, como estamos considerando la energía de rotación, no está presente ese 2. Entonces, sustituyendo, la velocidad inicial era 11, ¿verdad? La gravedad es 9.8 y el valor inicial de Y era 75 metros. ¿Qué valor queda? Me quedó 29.26. ¿Positivo o negativo? Sería negativa porque va bajando Pero una vez que sea al final de la colina, ¿hacia dónde se mueve? hacia la derecha. Entonces sería positivo en la dirección de las X, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos solicitan en el inciso A.
En el inciso B que solicitan que digamos la energía cinética total que tiene en la parte inferior, ¿verdad? Entonces, esta energía cinética total deberá ser igual a la energía cinética final más la energía de rotación final, ¿verdad? Sustituyendo igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más un medio del momento de inercia multiplicado por la velocidad angular, que no tenemos el valor, pero tenemos la otra que de esta forma, ¿verdad? Entonces aquí podemos eliminar R y resultaría que la energía cinética final total es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto sería igual a la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, sustituyendo la masa era de 2.25 kilogramos. Y la velocidad final era de 29.29 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les queda? Me quedó 1926.3. ¿Alguna duda o consulta referente a este ejercicio? No, Lick. Entonces, dejémoslo por aquí. Mañana seguimos haciendo más ejercicios. Ok, Lick. Excelente, gracias, Lick. Está bien, ingeniero. Tenga buen día.